Hermanos y amigos, tengan todos ustedes muy buenos días. Para nosotros es un gozo estar aquí compartiendo la palabra de nuestro Dios. Damos gracias a Dios primeramente y también a nuestro querido amigo y pastor consiervo Vito Flores y su esposa María Isabel. Estamos transmitiendo desde Secmavi, Bogotá, Colombia, para los hermanos en diferentes ciudades y naciones, aún en Europa, que nos están escuchando por vía Facebook. Qué bueno, gracias a Dios una vez más que nos permite este tiempo compartir su palabra preciosa. Y se me ha pedido que en este momento, en esta ocasión, comparta un tema que hemos titulado El arrebatamiento pretribulacional de la iglesia. Somos unos convencidos que la iglesia del Señor irá a la presencia del Padre antes de que comience el período espantoso que la Biblia llama el día del Señor o el día de Jehová o la gran tribulación. Estaremos mirando en esta mañana algunos argumentos que nos aseguran a la luz de las Escrituras que el Señor vendrá por su iglesia antes de la tribulación. Somos conscientes de que en escatología existen algunas escuelas de interpretación bíblica con respecto a este tema. Algunos predicadores enseñan que la iglesia irá al cielo, será raptada o arrebatada antes de la gran tribulación. Otras escuelas de interpretación aseguran y tienen sus argumentos que la iglesia pasará por la mitad de la gran tribulación, es decir, 3 años y medio, y irán a la presencia del Señor, y es lo que se conoce como mesotribulacionismo. Y una tercera escuela de interpretación es la que se conoce como el posttribulacionismo, que enseña que la iglesia del Señor irá al cielo al término de los 7 años de la tribulación, encontrarán al Señor en las nubes y regresarán con él a la tierra a establecer el reino milenial. Bueno, en esta ocasión quiero compartir este punto de vista, este tema desde el punto de vista del rapto pretribulacional. Y para este tema tan importante estaremos mirando 2 columnas o soportes o bases sobre las cuales descansa este tema del rapto pretribulacional. La primera base que quiero compartir con ustedes es una interpretación literal de las Escrituras. Una interpretación literal de las Escrituras, y mediante este concepto queremos dar a entender que debemos tomar las profecías de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, de manera llana, literal o natural como fueron dichas, ¿cierto? Analizando el contexto histórico, cultural y gramatical de estas porciones bíblicas, y entonces allí estamos entendiendo si aplicamos consistentemente este método de interpretación literal, nos llevará a la conclusión de que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Ahora usted me preguntará, ¿y por qué razón, si interpretamos literalmente las profecías, tendremos que ir a esa conclusión que la iglesia irá al cielo antes de la gran tribulación? ¿Por qué razón? Porque la gran tribulación, quiero que lo entienda, es un periodo de tiempo de un programa profético que se denomina las 70 semanas de Daniel. Vamos por favor al libro de Daniel en el Antiguo Testamento, capítulo 9, versículo 24, para analizar esta profecía, por favor. Daniel capítulo 9, versículo 24. La palabra del Señor dice así, leamos la palabra de nuestro Dios. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esta es una profecía que fue dada por Dios a través del ángel Gabriel al profeta Daniel, que se encontraba cautivo en Babilonia en el siglo VI antes de Cristo. Recordemos algo de historia. Daniel, un joven judío, fue llevado con una cantidad de hombres prominentes, líderes religiosos, políticos y jóvenes a Babilonia en la primera deportación, que fue en el año 605 a.C. Y estando Daniel allá en Babilonia, al término de este tiempo de desolación, de diáspora o de cautiverio babilónico, estando allí recibe esta maravillosa profecía, y me llama la atención que Daniel 9:24, Dios declara que vendrá un tiempo particular de 70 periodos de 7, o equivalente a 490 años, y Dios le dice a través del ángel al profeta
que ese tiempo de 490 años o 70 semanas de años sería para el pueblo de Israel y para Jerusalén, la ciudad santa. Entonces desde ya entendemos que esta es una profecía eminentemente judaica para Israel y no para las naciones gentiles, ni tampoco para la iglesia del Señor. Entonces, hay algo bien interesante. Esta profecía, al día de hoy, 2020, se ha cumplido la gran parte de esta profecía literalmente y queda una parte por cumplir. ¿Qué parte de esta profecía se ha cumplido al día de hoy, siglo XXI? Se han cumplido las primeras 69 semanas de esa profecía o equivalentes a 483 años. En este momento estamos en un vacío o en un paréntesis profético en esa semana, en esa profecía de las 70 semanas. Es decir, ya hemos superado las primeras 69 semanas que fueron para Israel allí en el tiempo desde la cautividad, desde el regreso de la cautividad hasta Cristo, su primera venida. Se detuvo el reloj profético de Dios para los judíos y Dios instaura un nuevo programa que es el programa de la iglesia según Hechos capítulo 2, la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Dios ha venido trabajando por 2 milenios con la novia del Cordero, con la iglesia del Señor Jesucristo, que es interracial, internacional, es un grupo de toda lengua, pueblo, tribu y nación, de toda cultura judía y gentil. Dios los fusiona en un cuerpo que es la iglesia. Cuando la iglesia termine Dios su propósito con ella, la llevará a la casa del Padre, a las bodas del Cordero, al tribunal de Cristo, y entonces después del arrebatamiento de la iglesia, el Señor reanudará su programa inconcluso con Israel de las 70 semanas de Daniel. Es decir, terminará la última semana de este tiempo profético tan significativo como es las 70 semanas de Daniel. Muy bien, vamos a estar mirando a manera de introducción la famosa ley del cumplimiento. Escatológicamente hablando, hay una ley de la hermenéutica y se denomina la ley del cumplimiento. ¿Qué dice la ley del cumplimiento? La ley del cumplimiento dice que en la interpretación de la profecía no cumplida, la profecía cumplida establece la pauta. ¿Qué significa eso? Para nosotros entender y saber cómo Dios y de qué manera va a cumplir las profecías a futuro, tenemos que mirar cómo y de qué manera las ha cumplido en el pasado. O sea que, de acuerdo a cómo Dios ha cumplido su palabra profética en el pasado, de esa misma manera vamos a creer y a entender que va a cumplir las profecías que faltan en el futuro. Dicho en otras palabras, la manera lógica para determinar cómo Dios cumplirá la profecía en el futuro es descubrir cómo la ha cumplido en el pasado. Entonces, la primera base o columna del rapto pretribulacional tiene que ver con esto, una interpretación literal de las escrituras. Las profecías fueron muy claras cuando miramos las profecías de Isaías, de Daniel, de Jeremías o de Zacarías. Nos damos cuenta de que habían más o menos 330 profecías mesiánicas. Todos ellos apuntaron a la persona del libertador, la persona del Mesías Redentor. Más o menos 330 profecías habían en el Antiguo Testamento, desde Génesis 3:15 hasta Malaquías 4:2, la primera y la última profecía concernientes al Mesías que fueron profetizadas en el Antiguo Testamento. Y todas ellas, la gran mayoría, muchas se han cumplido de manera literal. Por decir algo, por mencionar una, Zacarías capítulo 9, versículo 9, dice que el Mesías entraría a Jerusalén manso y humilde, montado en un burrito en una cría de asna. Y todo el mundo diría, Hosana, al hijo de David, Hosana. Nosotros sabemos, a la luz de los evangelios y de la historia sagrada, que el Señor cumplió literalmente esa profecía hace 2000 años, el domingo de Ramos, el domingo de la semana de pasión, entrada. Él cumplió de manera literal, entró en un burrito, aclamado por las multitudes, Hosana al hijo de David, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Entonces, así como esta, hay centenares de profecías en la Biblia mesiánicas, y él cumplió una gran cantidad de ellas de manera puntual, textual y literal. Eso nos da confianza para creer y confiar que las profecías a futuro de la tribulación venidera, de la segunda venida de Cristo, del reino milenial en la tierra, serán profecías que tendrán de igual manera un cumplimiento literal, histórico-cultural o gramatical.
Y la segunda base sobre la cual descansa, o columna sobre la cual descansa el pretribulacionismo, la doctrina que creemos que Cristo llevará a su iglesia al cielo antes de la tribulación, dice así. Esta posición se basa en una interpretación dispensacional de las Escrituras. Entonces, fíjese muy bien, las dos columnas son, número 1, una interpretación literal de las Escrituras. Y número 2, una interpretación dispensacional de las Escrituras. San Agustín de Hipona, en el siglo IV y V, aproximadamente, dijo lo siguiente con respecto a esta interpretación dispensacional de la Biblia. Distinguid los tiempos, decía él, y las Escrituras armonizarán consigo mismas. Fíjese muy bien, muy sabia este pensamiento. Distingan los tiempos y las Escrituras armonizarán consigo mismas. Sabemos a la luz de la Biblia que Dios ha tratado de varias maneras con la raza humana. Dios trató con Adán desde su creación hasta su caída, Génesis 2 hasta Génesis 3, de una manera muy particular. Pero después que Adán y Eva caen en pecado, desobedecen a Dios y arrastran consigo toda su posteridad o su simiente, la raza humana, Dios, a partir de la caída de Génesis 3 hasta Génesis 6 y 7, que fue el diluvio universal, trató de otra manera distinta. Luego, después del diluvio universal, Dios reinicia un programa con Noé y sus 3 hijos y trata de manera distinta también con ellos. Luego, con Abraham, Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos, una tierra pagana en Babilonia, en Irak, prácticamente lo que hoy es en día, y comienza con él un programa de pacto. Y a partir de Abraham el caldeo, el iraquí, el babilonio, como lo queramos llamar, Dios establece y forma el núcleo de un nuevo pueblo llamado el pueblo de Israel. Qué interesante saber eso, que desde Génesis 12 en adelante en la Biblia, Dios saca de entre las multitudes, de entre la masa de las naciones, a un hombre, y de ese hombre y de su descendencia saca un pueblo especial, que es el pueblo de Israel. Dios ha tenido promesas particulares con ellos, promesas muy importantes con el pueblo de Israel, y esta profecía de las 70 semanas que abarca la gran tribulación venidera, tiene que ver con el pueblo de Israel. No tiene que ver con la iglesia del Señor Jesucristo, sino con el pueblo de Israel. Tenemos que entender algo, amados hermanos y amigos, que Israel y la iglesia del Señor Jesucristo son dos pueblos diferentes. Son dos pueblos distintos. La Biblia nos enseña que tanto Israel como la iglesia son diferentes en 4 aspectos. Primero, en origen. Segundo, en carácter. Tercero, en responsabilidad. Y cuarto, en destino. En origen, ¿por qué son distintos? Israel nace en un punto determinado de la historia. Israel bíblicamente nace en Génesis 12 con el llamamiento de Abraham de Ur de los Caldeos. Y a partir de Génesis 12 con Abraham nace el pueblo de Israel, étnico o descendencia natural o racial de Abraham. Los judíos, los hebreos o los israelitas. Mientras que la iglesia, el origen está en Hechos capítulo 2, con la venida del Espíritu Santo 50 días después de la resurrección del Señor Jesús. O sea que son dos pueblos que tuvieron un origen marcadamente distinguible en las Escrituras sagradas. En carácter, ¿por qué son distintos los dos? El pueblo de Israel es un pueblo que tiene un carácter de tipo terrenal. Las promesas para Israel son de tipo terrenales. Dios los saca de allí de Egipto, 400 años esclavizados en Egipto, y los lleva a la famosa tierra de promisión, la tierra prometida, con delineamientos geográficos muy puntuales, muy particulares, desde el río Grande de Egipto hasta el río Éufrates. Será la tierra prometida para el pueblo de Israel. Israel nunca ha poseído a cabalidad esa profecía hasta el día de hoy. Ha tenido tiempos donde domina parte de la tierra y otros tiempos donde por su desobediencia han sido arrancados de su tierra y lanzados a las naciones por el pecado contra el Señor. Pero la iglesia, el carácter de la iglesia es un carácter celestial. Nosotros somos un pueblo de origen celestial o espiritual. Mira qué importante esto. La iglesia no es un pueblo de esta tierra. El Señor lo dijo en Juan capítulo 17 en la oración al Padre, cuando les dice: ellos no son de este mundo. En todo el discurso del aposento alto de Juan 14 al 17, el Señor siempre se refirió a sus discípulos como creyentes del nuevo pacto y les decía: ustedes no son de este mundo, como tampoco yo soy de este mundo. Filipenses 3:20 y otros textos nos dicen que la iglesia y nuestra ciudadanía está
en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo. La responsabilidad también es distintiva en ambos pueblos. Mientras que la responsabilidad de Israel era ser luz a las naciones y centralizado en un templo material en Jerusalén, donde todas las naciones vendrían a celebrar y a adorar al Dios de la Biblia, la responsabilidad de la iglesia es a la inversa. No es que todas las naciones vengan a nosotros, porque ya no tenemos un templo literal, no tenemos un templo material o centralizado físico. Nosotros como iglesia, seres humanos, creyentes de todas las naciones, somos el templo espiritual de Dios, pero la responsabilidad nuestra es la gran comisión: ir a todas las naciones y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el destino, en el destino también somos diferentes. El destino para Israel es la nueva tierra, es una Jerusalén renovada y un reino terrenal eterno mesiánico acá, donde Dios va a cumplir con el pueblo de Israel los pactos del Antiguo Testamento: el pacto con Abraham, el pacto con David, el pacto palestino. Todos los pactos que Dios hizo con los patriarcas del Antiguo Testamento tendrán su cumplimiento con el Mesías Jesucristo, entronizado desde Jerusalén aquí en la tierra sobre las tribus de Israel. Mientras que el destino para la iglesia es un destino celestial. Las promesas, según Efesios 1:3 en adelante, dice: bendito sea el Dios y Padre que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso es la tesis de Efesios capítulo 1, todo el capítulo. Entonces vemos una diferencia tanto en origen como en carácter, como en responsabilidad y destino de Israel y la iglesia. No podemos confundir los dos pueblos. Si usted, mi hermano y amigo, confunde a Israel con la iglesia, usted va a interpretar erróneamente muchas porciones de la Biblia, porque hay porciones de la Biblia que son diseñadas para los judíos, otras porciones de la Biblia que son para las naciones gentiles y otras porciones de la Biblia que son para la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, quisiera compartir a manera de introducción dos principios hermenéuticos con ustedes para interpretar la Biblia. Número 1, tome nota por favor. Principio número 1 de la hermenéutica: toda la Biblia es para el cristiano. Usted puede tomar su Biblia y desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, toda la Biblia es para usted si es un hijo de Dios, en el sentido de que la aplicación de ella es para usted en cualquier sentido. Cualquier libro usted puede sacar enseñanzas preciosas, aplicaciones maravillosas de parte de Dios para su vida. Pero no toda la Biblia habla del cristiano. Mire la diferencia. Toda la Biblia es para el cristiano, pero no toda la Biblia habla del cristiano. Porque vuelvo y le digo, Dios, a la luz de la Biblia y de la historia, ha clasificado la humanidad en tres grupos: las naciones gentiles, número 1; el pueblo racial, étnico, descendientes naturales de Abraham, los judíos, número 2; y el pueblo espiritual, o una descendencia de Abraham espiritual por la fe, la iglesia del Señor Jesucristo. De tal manera que cuando estudiamos la Biblia, lo primero que debemos hacer o preguntarnos como estudiantes de la Biblia es: ¿para quién fue dada esta porción bíblica? ¿Para las naciones gentiles, para el pueblo de Israel o para la iglesia del Señor Jesucristo? Y número 2, la interpretación de cualquier versículo de la Biblia es única, o sea que todo texto admite una sola interpretación, no dos ni tres. Hay personas que dicen: bueno, esa es la interpretación suya, ahora yo le voy a dar la mía. Eso no es correcto hacerlo, hermenéuticamente hablando, porque la Biblia solo admite una sola interpretación, y es la interpretación divina. No es la interpretación de los bautistas, de los carismáticos, de los pentecostales, no. No es la interpretación de los evangélicos o de los católicos o de los musulmanes, no. La Biblia solo admite una sola interpretación, pero también admite múltiples aplicaciones. Una cosa es interpretar la Biblia y otra cosa muy distinta es aplicar la Biblia. Entonces, de un solo texto, cualquiera que sea, yo miro un texto, de ahí solo saco una interpretación, es decir, ¿qué dice el texto? Pero de ese mismo texto o versículo yo puedo sacar 10,000 aplicaciones. Una sola interpretación, 10,000 aplicaciones. En las aplicaciones, aunque sea para el pueblo de Israel, aunque sea para la dispensación del Antiguo Testamento o las dispensaciones futuras y sean para el pueblo de Israel o las naciones, pero yo puedo sacar aplicaciones prácticas para mi vida hoy, en este tiempo, de cualquier porción de la Biblia. Muy bien, vamos a entrar entonces en materia y vamos a estar mirando el primer argumento a la luz de la Biblia, que nos habla de por qué la iglesia debe ser llevada al cielo antes que comience la gran tribulación. Tome nota el primer argumento, número 1, la naturaleza de la gran tribulación.
La naturaleza de la gran tribulación. Muchos pasajes de las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, describen este periodo en su totalidad. Y todos los pasajes que nos hablan de la tribulación venidera, nos hablan de un periodo terrible, espantoso que vendrá sobre las naciones de la tierra. Y en el estudio que yo tengo encontré 11 características de la naturaleza de la gran tribulación. 11 características, y todas son terribles, son que presagian males, castigos, juicios, ira, venganza, odio, tinieblas sobre las naciones. Vamos a mirar entonces algunos pasajes bíblicos. Y número 1, la gran tribulación describe un periodo de tiempo de ira de parte de Dios. Por favor, acompáñenme al profeta Sofonías, capítulo 1, despuesito de Daniel, encontramos al profeta Sofonías, capítulo 1, versículos 14 hasta el 18. Vaya conmigo si tiene la Biblia a la mano, que por favor le ruego la tenga. Sofonías, capítulo 1, versículos 14 al 18. La palabra del Señor tiene un título en el capítulo 1, un encabezado, y dice: el día de la ira de Jehová. Eso dice mi Biblia, no sé la suya. Ahora, fíjate que todo el capítulo 1 tiene 18 versículos, pero quiero enfocarme en los últimos 4. Versículo 14. Mire lo que dice la palabra del Señor. Cercano está el día grande de Jehová. Ahí habla del día de Jehová, muy importante esa frase. El día grande de Jehová, subráyela. Cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, por segunda vez lo menciona, el día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día. Subraya esa expresión. Día de ira aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Versículo 17. Dice Dios en primera persona: yo atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Me llama la atención que el verbo atribular del versículo 17 de Sofonías nos habla en el original hebreo, tanto como en el original griego del Nuevo Testamento. Atribular o tribulación tiene que ver con oprimir las uvas o las aceitunas en una prensa. Número 1, tiene que ver con oprimir o pisotear las uvas o las aceitunas en una prensa, pero también tiene que ver con pulverizar, hacer añicos algo, pulverizar o hacer añicos algo. Entonces son términos muy fuertes en el contexto profético, y nos dice que Dios mismo es quien lo va a hacer. Fíjate muy bien, es una ira de parte de Dios. Dios es el sujeto de estos verbos. Él dice: yo lo haré, atribularé a los hombres, y da una causa principal de por qué Dios actuará con las naciones en ese tiempo futuro de ira y de castigo llamado la tribulación. Dice: porque pecaron contra Jehová. Esa es la causa, mi amado hermano y amigo que me escuchan esta mañana. Porque pecaron contra Jehová. Mire, hermanos, desde el tiempo del diluvio nunca ha habido un tiempo de tanta magnitud de maldad, de pecado, de violencia y de corrupción como estamos viviendo en estos tiempos finales. Si usted es consciente y es honesto consigo mismo a la luz de las Escrituras, tenemos que llegar a la conclusión, y el Señor lo profetizó en Mateo 24, que así como en los días de Noé, así serían los tiempos previos a su segunda venida. Y yo soy un convencido, mi hermano, amigo, yo soy un convencido que estamos viviendo los días finales de la historia de la iglesia y previos a entrar a la última etapa de los juicios de Dios para Israel y las naciones. La maldad se ha multiplicado sin precedente alguno. Nosotros nos hemos encontrado en maldad, en corrupción, en violencia como nunca, y tenga en cuenta que a la luz de la Biblia fueron la corrupción y la violencia, según Génesis 6 del 5 al 13, estas fueron las dos condiciones prevalentes que ocasionaron el diluvio universal en tiempos de Noé: la corrupción y la violencia. Y nuestro Dios Todopoderoso, que es 3 veces santo, le dijo a Noé: estoy
cansado, estoy hastiado del pecado de los hombres y los voy a cortar de la faz de la tierra. Así pasó indudablemente en el diluvio. Solamente 8 personas sobrevivieron a un diluvio universal. Y asimismo el Señor Jesús en el Sermón del Monte compara ese tiempo de maldad con los tiempos finales previos a su segunda venida. Nunca como ahora, nunca antes, como en este tiempo, hemos visto la proliferación de antivalores, de que se han tomado la palabra de Dios, se han pisoteado los principios, los estándares, la verdad absoluta de la palabra de Dios ha sido menospreciada, pisoteada por esta cultura relativista, humanista, postcristiana, donde cada quien hace lo que quiera y a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno. Cuando Dios en Isaías 5 condena tajantemente eso y dice, ay de aquella generación que a lo bueno dicen malo y a lo malo bueno. Entonces, Sofonías 1:14, estamos en el 17, dice, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Mire el versículo 18. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Por tercera vez lo llama el día de la ira de Jehová. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Porque ciertamente destrucción apresurada hará el Señor de todos los habitantes de la tierra. Este es un pasaje pavoroso, terrible para las naciones. Tiempo de ira de parte de Dios. Miremos qué más es descrita la naturaleza de la gran tribulación. Es un tiempo de indignación. Dios está indignado y cada día el pecado de las naciones, el pecado de toda la raza humana, incluyendo el pecado del pueblo de Dios, se ha ido incrementando progresivamente, y esto ha hecho que la indignación de Dios crezca sobre las naciones. Por eso viene un tiempo de gran tribulación para las naciones. Vamos al profeta Isaías con relación al término indignación. Isaías capítulo 34, los versículos del 1 al 4. Por favor, Isaías 34, del 1 al 4. En mi Biblia tengo un título, aunque los títulos no son inspirados por el Espíritu Santo, pero nos ayudan a aclarar la temática de la Biblia. Y mi Biblia dice, la ira de Jehová contra las naciones. La ira de Jehová contra las naciones. Leamos los primeros 4 versículos. Acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos, escuchad. Esta es una voz de alarma. Esta es una voz de trompeta que Dios está lanzando a las naciones en este siglo XXI, en tiempos de pandemia mundial, en tiempos de amenazas globales, en tiempos de crisis ambientales, económicas, militares, sanitarias y de muchas índoles para la raza humana. Dios le dice, acérquense naciones y escuchen la palabra del Señor. Versículo 2, porque Jehová está airado contra todas las naciones. Es una palabra muy puntual para este tiempo, hermanos. Y el Señor está indignado. Ahí está, es una palabra muy fuerte, indignación. El Señor está a punto de esconder el rostro de nosotros, hermano, por el pecado. Según Isaías 59, 1 y 2, cuando Isaías dice, pero vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de nosotros para no oír. Él está indignado contra todo el ejército de las naciones. Estoy leyendo el versículo 2. Las destruirá y las entregará al matadero. Versículo 3. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Fíjese que Dios habla de conmociones en la tierra, en las naciones, pero también el ejército de los cielos será afectado por la indignación del Señor. Y el versículo 8, por favor, salte conmigo a Isaías 34, versículo 8. Porque es día de venganza de Jehová. Oh, qué expresión tan espantosa. Porque es día de venganza
de Jehová. Aquellas personas que le dicen a uno, Dios es un Dios de amor y a nadie va a castigar y no existe tal cosa como el infierno, pues eso no existe. Dicen las falsas movimientos doctrinales, las herejías que pululan, dicen que no existe el infierno porque Dios es amor y a nadie va a castigar y no va a mandar a nadie al infierno. Eso es una verdad a medias o una falsedad completa, porque la Biblia dice de tapa a tapa que si bien es cierto, Dios es amor, es un Dios de compasión, gracia y misericordia, también la Biblia dice que Él no tendrá por inocente al culpable y el alma que pecare, esa alma morirá. La Biblia dice que Dios está airado contra el impío todos los días y que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Entonces, fíjate muy bien que el versículo 8 dice, porque es día de venganza de Jehová. De hecho, uno de los nombres de nuestro Dios, según el Antiguo Testamento, es venganza. Él dice, mi nombre es venganza, también lo dice en el Antiguo Testamento. O sea que la venganza es del Señor, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, sigue diciendo, año de retribuciones en el pleito de Sión. Entonces, la naturaleza de la gran tribulación es ira de parte de Dios, es también indignación de parte de Dios. Miremos que otro pasaje, Isaías 13:6 nos dice que la gran tribulación será un tiempo de desolación. Desolación. Isaías capítulo 13 versículo 6. Tiempo de desolación. Leamos la palabra del Señor. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como una mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llama. He aquí el día de Jehová viene, terrible, de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Muy claramente la profecía de Isaías nos dice que será un tiempo de desolación, un tiempo de ira y un tiempo de ardor e indignación de parte de nuestro Dios. O sea que, hermanos, la gran tribulación será tan espantosa que la misma ira de Dios estará contra todas las naciones. Por eso creemos que la iglesia no puede estar en ese tiempo, porque sencillamente si la iglesia pasara por ese tiempo de tribulación, también nosotros seríamos afectados severamente por los juicios y los castigos que Dios en su ira, en su indignación, en su trastorno, en su venganza, afectaría también a la iglesia. Argumento número 2. Vamos avanzando rápidamente. Argumento número 2. Muy bien, hay veces no alcanzo sino a dar la introducción en una hora, pero creo que hoy sí estoy avanzando un poquito más. Argumento número 2 del rapto pre-tribulacional, y es titulado así: los propósitos de la gran tribulación. Los propósitos de la gran tribulación. Recordemos, hagamos un repaso. Argumento número 1 era la naturaleza de la gran tribulación. Será un tiempo en 7 años de ira, de angustia, de juicio, de indignación, de tinieblas, de venganza, de destrucción y de castigo de parte de Dios, según todos los profetas y los apóstoles del Nuevo Testamento. Argumento número 1, la naturaleza de la gran tribulación. Argumento número 2, los propósitos de la gran tribulación. A la luz de la Biblia hemos encontrado 6 propósitos de la gran tribulación. 6 propósitos por los cuales Dios va a traer un tiempo de ira y de castigo sobre las naciones y sobre el pueblo de Israel. ¿Cuáles son esos 6 propósitos? Toma nota. Propósito número 1. La tribulación que viene terminará el periodo decretado del endurecimiento del pueblo de Israel. Otra vez. Propósito número 1. La tribulación completará el periodo decretado del endurecimiento de Israel. Vamos a explicar un poco esta parte. Cuando el Mesías vino hace 2000 años, Jesús de Nazaret se presentó ante el pueblo de Israel. La Biblia es muy clara y nos dice que a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Juan capítulo 1, versículo 11. Israel y el Sanedrín, a la cabeza del pueblo de Israel, rechazó en su gran mayoría al Mesías.
Y mientras en un domingo lo aclamaron como el Señor, como el Mesías esperado, 5 días después gritaban: crucifícalo, crucifícalo, no queremos que este hombre reine sobre nosotros. A partir de allí, el pueblo de Israel fue endurecido por Dios judicialmente. Escuche qué delicado es esto, hermano. Dios se presenta ante el Mesías y cumple centenares de profecías. Escuche bien, cumple más de 110 profecías en su primera venida a Jesús de Nazaret. Profecías indubitables, por ejemplo, dónde nacería, en Belén, cuándo vendría el Mesías, Daniel 9:25, Miqueas 5:2, de qué manera se presentaría el Mesías, montado en un burrito, Zacarías 9:9, Salmo 22 describe con lujo de detalles la crucifixión del Señor. Y muchas profecías: que sería vendido por 30 piezas de plata, que sus amigos le abandonarían, que uno de ellos lo traicionaría, que sería llamado Hijo del Altísimo, que sería llamado Emanuel, Dios con nosotros, y nacería de una virgen. Centenares de profecías de su persona, de su obra y de su ministerio y muerte fueron cumplidas al pie de la letra, y aún así el pueblo de Israel, conocedor de las Escrituras, no lo disciernen, no lo aceptan y lo crucifican y lo llevan a la muerte. Entonces Dios endurece el corazón del pueblo de Israel y llevan hace 2000 años endurecidos hasta el día de hoy. Qué delicado, hermano, que me escuchas y que me estás viendo en este momento. Qué delicado es cuando Dios envía un mensaje de salvación para tu alma y tú deliberadamente decides rechazarlo. Es muy delicado, ten mucho cuidado con eso, porque eso le pasó al pueblo de Israel de buena voluntad. El año de la buena voluntad de Jehová vino hace 2000 años en la persona del Mesías, y ellos deliberadamente le dijeron: no queremos que reines. Entonces Dios endureció el corazón de los judíos hasta el día de hoy. Hermanos, Israel no cree en Jesús de Nazaret como Mesías. De hecho, el Talmud judío, la Misná judía, todos los escritos de los judíos desde hace miles de años, ellos pintan al Señor Jesucristo como un mentiroso, como un impostor y como un embustero, y no lo aceptan como su Mesías hasta el día de hoy. Pero Dios, a pesar de que ellos lo rechazaron, Él no los ha rechazado a ellos. Ellos le fueron infieles, pero Él permanece fiel. Ellos lo rechazaron y lo llevaron a la cruz, pero el Señor resucita victorioso, y sus primeros apóstoles de origen judío llevaron el mensaje primero a los judíos en Jerusalén, la ciudad que lo vio morir y la ciudad que clamó la muerte. Entonces, la tribulación que viene es con el propósito de quitar el endurecimiento que ellos han tenido por miles de años, el pueblo de Israel. Ellos fueron soberanamente endurecidos y Dios tenía un propósito con eso. ¿Sabes qué propósito tenía Dios? Endurece al pueblo de Israel para que de esa manera el mensaje del evangelio, el mensaje de salvación, fuera extendido a todas las naciones de la tierra. La salvación vino a los gentiles gracias al endurecimiento de los judíos. Miremos algunas porciones bíblicas, por favor, de que Israel fue endurecido judicialmente por Dios porque ellos rechazaron al Mesías. Vamos por favor a Isaías capítulo 6, versículos 9 al 13. Isaías capítulo 6, versículos 9 al 13. Dice: el Señor le dice al profeta así: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y en la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Había sido profetizado centenares de años antes con respecto al pueblo de Israel, que ellos serían endurecidos por parte de Dios por causa de su incredulidad. No fue una sorpresa para Dios. La cruz no fue un tropiezo para el Señor Jesús. Muchos enseñan erróneamente que el Señor Jesús llevaba un ministerio
exitoso, pero al final el diablo le tiende una trampa, o los fariseos le tienden una trampa, lo hacen caer y lo llevan a la cruz, y ya nos hacen creer que la cruz fue un accidente en la carrera ministerial del Señor Jesús. No hay nada más lejos de la verdad. Tanto la cruz del Señor Jesús como el rechazo del pueblo de Israel habían sido ya predestinados y preordenados por Dios y profetizado con antelación por todos sus profetas. Miremos otro pasaje donde nos dice que Israel fue endurecido por Dios por el rechazo de su Mesías. Lucas capítulo 19, versículos 41 al 43. Vamos allí. Lucas capítulo 19, versículos 41 al 43. La entrada triunfal a Jerusalén. Leamos la palabra del Señor así. Versículo 41. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Este fue el día, el domingo de Ramos, 5 días antes de morir en la cruz. El Señor entra y las multitudes lo aclaman en Jerusalén como el tan esperado Mesías de Israel. Pero él, en medio de esa algarabía o fiesta o jolgorio, empezó a llorar. Empezó a llorar sobre Jerusalén, y mire la confesión que él hace. Una confesión lastimera, una confesión de juicio, de castigo para esa generación. Y empezó a decir el versículo 42 de la siguiente manera: oh, si tú también conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Fíjese esa expresión tan significativa que da el Mesías entrando a Jerusalén. Si ustedes supieran, a lo menos en este su día, lo que les va a traer la paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Mas ahora ¿qué? Está encubierto de tus ojos. Esa es una declaración de juicio, mi hermano y amigo que me escucha. Yo puedo ver al Mesías allí diciéndole a la gente, a los judíos, a la raza que estaba esperando a su Mesías por miles de años, desde Abraham, desde Génesis 3:15, Israel había esperado a su Mesías por milenios, y tenían las escrituras proféticas, más de 330 profecías mesiánicas, pero ellos llegan y se presentan, lo rechazan, y él empieza a llorar y les dice: si ustedes entendieran, si ustedes conocieran las palabras proféticas. Hoy en día el Señor puede decirnos a nosotros: pueblo mío, si usted entendiera mi palabra, si usted pudiera discernir mi voluntad en la Sagrada Escritura, pero no lo hace. Entonces el Señor lloraba en esa ocasión y le dice: pero ahora está encubierto de tus ojos. Es una expresión de juicio. Ahí él está lanzando juicio sobre esa generación, y el versículo 43 nos da la razón de por qué ellos no pudieron discernir al Mesías. Porque vendrán días sobre ti, viene el juicio de la destrucción, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Esta es una profecía dada por el mismo Señor Jesucristo, donde Él les dice: como ustedes no quieren recibirme, como ustedes no tienen discernimiento de mi persona, ustedes están ciegos, les dice, está velado de sus ojos, viene juicio de destrucción, vendrán sus enemigos, vendrán los ejércitos paganos, los rodearán con vallado, los sitiarán, los estrecharán y los derribarán a tierra. Fíjese que son términos muy fuertes. Son en términos poderosos, son términos significativos. Número 1, dice que ellos vendrán, los rodearán. Número 1, los sitiarán. Número 2, los estrecharán. Número 3, y los derribarán a tierra. Número 4. Ahora usted me dice, ¿eso realmente tuvo cumplimiento? Sí. Exactamente 40 años después, aproximadamente 40 años después, Dios cumple al pie de la letra esta profecía y promesa mesiánica. Vienen los ejércitos más poderosos del mundo, los ejércitos de los romanos, y sitian la ciudad de Jerusalén desde el año 66 hasta el año 73. 7 años duró esa gran guerra de los judíos contra el gran imperio de los romanos. Pero en el año 70, en el mes de agosto del año del 70, entran las legiones comandadas por el general Tito Vespasiano y arrasan a los judíos, queman la ciudad de Jerusalén, el templo que era la maravilla de los judíos y una de las estructuras más hermosas del siglo I, fue desmontado piedra sobre piedra porque fue incendiado, y todo el oro del templo se fundió y se metió entre las piedras, y los soldados romanos, en su ambición por adquirir el oro, empezaron a desmovilizar
las piedras grandes del templo en busca del oro, y de esa manera se cumplió al pie de la letra esta profecía del Señor, donde dice que lo rodearán, lo derribarán, lo estrecharán y no quedará piedra sobre piedra. Eso pasó en ese tiempo y empezaron a matar cualquier cantidad de judíos, tanto que los historiadores de aquel tiempo como Flavio Josefo, que fue un historiador judío presencial de la caída de Jerusalén. Flavio Josefo, en el año 70, él nos narra en su libro Las guerras de los judíos y las historias de los judíos, las antigüedades de los judíos, nos dice que mataron a más de 1 millón de judíos los romanos. Imagínate eso. Eso fue una masacre generalizada. Fue una masacre comparada solo con el holocausto nazi. Más de 1 millón de judíos fueron atravesados a espada, crucificados, asesinados. Y murieron todos en asedio, en un sitio de hambre, de canibalismo. Llegaron a tal estado los judíos que empezaron a faltar la comida. Ellos empezaron a verse cercados, nadie podía entrar o salir, y empezaron a faltar la comida. Empezaron a matarse unos a otros, a cocinar a sus propios hijos en las ollas y a comérselos, porque el hambre era tan espantosa que mataba cualquier cantidad de judíos. El mismo historiador Tito Flavio Josefo y Suetonio y Cornelio Tácito, Suetonio y Tácito que eran romanos y Flavio Josefo que era judío, en sus escritos, en sus anales, en sus obras literarias, ellos nos dejan constancia de que esa fue una masacre espantosa, que los romanos como instrumentos de Dios aplastan a más de 1 millón de judíos y más o menos 100,000 judíos fueron llevados sobrevivientes esclavos a Roma como trofeo de guerra. Entonces todo eso pasó en el año 70 después de Cristo, porque ellos no quisieron recibir al Mesías. Y mire cómo termina el versículo 44, por favor. El versículo 44, el Señor termina su profecía lapidaria diciéndoles la razón de por qué ese juicio y esa matanza vendría. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ahí está. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. O sea que, hermanos, un propósito de la tribulación venidera, donde Dios nuevamente va a moler, va a triturar a la nación de Israel, es para a través de esa gran aflicción y de ese gran conflicto, los judíos van a levantar los ojos al cielo y van a buscar, a implorar a su Mesías, y oh, vaya sorpresa se van a llevar. El Mesías tan esperado de los judíos es nada más y nada menos que aquel hombre carpintero de Nazaret, a quien ellos crucificaron. Él vendrá, dice la profecía, y mirarán al que traspasaron y llorarán por él y se lamentarán. Ese es el primer propósito de la tribulación. Miremos el segundo propósito de la tribulación. ¿Para qué Dios va a enviar un tiempo de gran tribulación al mundo? Él producirá un avivamiento mesiánico entre el pueblo judío esparcido por todo el mundo. ¿Qué va a traer Dios? Un avivamiento en el pueblo de Israel. Porque ellos, en medio de esa prueba, el anticristo se levantará y perseguirá nuevamente a los judíos durante la gran tribulación. Y será un tiempo espantoso de ira. Y en medio de esa persecución de los judíos a través y a lo largo de las naciones, en ese tiempo de gran tribulación, ellos buscarán realmente a su Mesías. Pero hay una palabra profética que dice que ellos serán nuevamente restaurados. Cuando vean a Jesús, Zacarías capítulo 12, versículo 10, dice que al verle y al ver las señales de la cruz, llorarán por él. Se lamentarán las tribus de Israel por el Mesías y lo recibirán con los brazos abiertos. Y esas mismas palabras del Salmo 118 que proclamaron en Mateo capítulo 21, Hosana al Hijo de David, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, esas mismas palabras las dirá el remanente judío al final de la gran tribulación recibiendo a su Mesías. O sea que, en segundo lugar, la tribulación vendrá de parte de Dios para ablandarle el corazón a su pueblo de Israel que ha sido incrédulo por 2000 años. ¿Acaso no es cierto que Dios trata con nosotros a través de pruebas? ¿No es cierto que el Señor, para ablandarnos nuestro corazón y para cumplir sus buenos propósitos, muchas veces no nos envía una cama, no nos trae una aflicción familiar? ¿Acaso no trae escasez o nos despiden de nuestros empleos o tenemos una pérdida de un ser querido? Dios puede utilizar muchas calamidades. Lo ha hecho y lo hará para ablandar el corazón de su pueblo rebelde, tanto la iglesia como el pueblo de Israel. Así que viene un tiempo, la gran tribulación es el tiempo que Dios va a utilizar para avivar al pueblo de Israel, para recibir con los brazos abiertos a su Mesías que han rechazado por 2000 años. Propósito número 3 de la gran tribulación. Ese tiempo pondrá fin a los tiempos de los gentiles
Pondrá fin a los tiempos de los gentiles y libertará al pueblo judío para cumplir con ellos las promesas. Mire muy bien, después de que Israel pierde la teocracia, Dios empieza un tiempo de dominio sobre el pueblo de Israel cuando nombran a su primer rey. ¿Recuerdas tú cuando mencionaron y nombraron a Saúl? A Saúl, el primer rey de Israel. A partir de allí el pueblo le quiso decir a Dios: no queremos más tu reino sobre nosotros, danos un rey humano. Y el Señor les da un rey humano, el primer rey llamado Saúl, que fracasó rotundamente en su carrera ministerial al término de su vida. Y a partir de allí Israel ha venido sujetada y subyugada por imperios. Pero Israel, cuando cae con los babilonios, en el año 586, cuando Jerusalén es quemada, asesinados los judíos, ahí comienza un periodo profético llamado los tiempos de los gentiles. Y Dios aleja su mirada del pueblo de Israel, y los judíos de las Sagradas Escrituras ya no son una nación poderosa, influyente para las naciones. Todo lo contrario. A partir de allí, el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, es dominado vez tras vez por los diferentes imperios mundiales. Se levanta Babilonia y oprime a los judíos por 70 años. Desde el año 605 hasta el año 539. Pero se levanta un segundo imperio llamado los medo-persas, y los medo-persas dominan a Babilonia, destruyen a Babilonia, quitan a Babilonia del poder mundial, y los medo-persas dominan nuevamente a los judíos. Eso está en Daniel capítulo 5, tú lo puedes mirar. En el año 539 Babilonia cae a manos de los medo-persas. Y los judíos durante 200 años aproximadamente fueron subyugados por los medo-persas. Después Dios levanta un tercer imperio llamado los griegos con Alejandro el Grande en el siglo IV. Alejandro el Grande derrota a los medo-persas y establece su reino poderoso y gigante sobre los judíos. Y los judíos estuvieron siendo dominados por los Ptolomeos y por los Seleucidas, y a través de ellos el enemigo ha levantado reyes bárbaros, despiadados, que oprimieron a los judíos, como Antíoco IV Epífanes, un hombre que es un tipo del anticristo en el Antiguo Testamento y oprime en el siglo II antes de Cristo a los judíos. Antíoco Epífanes el sirio, greco-macedonio, y aplasta judíos. Después de los griegos se levantan los romanos. En el año 63 a.C., Jerusalén cae a manos de Pompeyo el Grande, un general romano, y cuando nace el Mesías, viene hace 2000 años y viene en este mundo en Belén, justamente el pueblo de Israel, la teocracia de Dios, el pueblo escogido por Dios, se encontraba sujeto, dominado y oprimido por el imperio más poderoso de todos los tiempos, Roma. O sea que fíjate muy bien, los tiempos de los gentiles han dominado desde Babilonia, los medo-persas, los griegos, los romanos, y ya han pasado 2000 años y todavía el pueblo de Israel está batallando con múltiples enemigos. Actualmente Israel está severamente amenazado en su supervivencia por sus vecinos y hermanos árabes. Fíjate muy bien que Israel es la única democracia en el Medio Oriente y es un país supremamente pequeño. Si tú estás en Colombia, te voy a dar más o menos una idea de qué tan grande es Israel geográficamente hablando. Más o menos su extensión territorial es como el departamento de Cundinamarca, no es más. Para que tengas una idea de qué tan grande es Israel. Y a su alrededor tiene países árabes muy antiguos, muy grandes, muy poderosos, y tienen una sola consigna: borrar de la faz de la tierra al Estado de Israel. En el norte está amenazado severamente por Líbano. El grupo Hezbollah, el partido de Alá, Líbano, quiere destruir a Israel. Enseguida de Líbano al norte de Israel está Siria, un país muy grande que está en una crisis desde el año 2011 hasta hoy, 9 años de crisis y de guerra civil. Allí es un país musulmán radical, quiere destruir al Estado de Israel. En el lado oriental se encuentra con Jordania y con Irak y con Irán, y son países radicales que quieren destruir a los judíos. En el lado sur se encuentra Arabia y Egipto y Libia y Sudán, son países musulmanes y quieren destruir al Estado hebreo. O sea que, hermanos, el pueblo de Israel está severamente amenazado, ha sido subyugado por los gentiles, pero Dios les ha prometido que cuando venga el Mesías por segunda vez, Israel será libertado de esos opresores, recibirán a su Mesías y entrarán al reino profetizado y prometido en el Antiguo Testamento. Propósito número 4 de la gran tribulación: demostrará la supremacía absoluta de Dios sobre los gobiernos del mundo. ¿Por qué Dios va a traer un tiempo de gran aflicción?
¿Por qué Dios va a traer y va a decretar? Ha decretado ya en las Escrituras que viene un tiempo de 7 años, cual nunca lo ha habido ni lo habrá después de él en la historia de la civilización. ¿Por qué? Dios se encargará en ese tiempo de demostrarle a las naciones, de demostrarle a los gobiernos y a los reinos que Él es supremamente absoluto en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Gloria a Dios por eso. Ahora, fíjate que si ahora en un solo virus tiene el mundo como lo tiene, estamos imposibilitados, estamos asustados. El mundo está en un estado de vacío, de incertidumbre, de zozobra, de temor. No sabemos para dónde coger. Hay una carrera contra el tiempo para buscar una vacuna, alguien que nos pueda ayudar. Necesitamos, por favor, una mano dura, pero no la hay. El secretario general de las Naciones Unidas, el actual secretario, el portugués Antonio Guterres, declaró hace 2 años, el 1 de enero del 2008, al tomar la presidencia de las Naciones Unidas, dijo: estoy anunciando al mundo una alerta roja. Hay un vacío de liderazgo mundial. Se ha crecido la xenofobia, se ha crecido el antisemitismo, ha crecido el racismo en las naciones, el calentamiento global nos está amenazando, estamos al borde de catástrofes a escala global y el aumento del terrorismo y las armas nucleares están en su punto más alto, dijo el secretario Antonio Guterres hace 2 años. ¿Cómo le parece? O sea que siendo el hombre más influyente de la gran organización mundial, las Naciones Unidas, no sabe ni para dónde vamos y nadie tiene el control de estas cosas. Hermanos, estamos en un tiempo de zozobra. Estamos en un tiempo donde las naciones están postradas, clamando a voz en cuello por un Salvador, por un Mesías, por alguien que nos saque del atolladero. Y la Biblia dice que ese Mesías que va a aparecer, entre comillas, ese Salvador, esa persona que va a traer soluciones a los múltiples complejos problemas de la humanidad, es el anticristo, el hijo de Satanás, la bestia, el monstruo del abismo. Va a aparecer, está a la puerta. Las profecías de la Biblia y también las profecías de los musulmanes dicen que el Mesías vendrá en un tiempo de caos mundial. Este es el momento más propicio. Estamos viviendo en el siglo XXI, el tiempo perfecto para la aparición del falso Mesías, del anticristo. Pero, escuche muy bien, nosotros, los creyentes bíblicos, los que hemos estudiado la palabra con detenimiento y oramos a Dios, creemos que antes que aparezca el anticristo a controlar las naciones, antes de que ese hombre controle el mundo y tenga una marca mundial impositiva a la fuerza sobre las naciones, creemos que el Hijo de Dios descenderá del cielo, los cielos se abrirán, sonará un toque de trompeta, una voz de arcángel y la trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. O sea que yo soy un convencido que vienen 2 personajes en este momento corriendo hacia las naciones. Uno está ascendiendo del abismo, Apocalipsis 11:7 y 17:8, es la bestia, el anticristo viene pronto por aparecer, el escenario está puesto, la geopolítica está rendida, estamos de rodillas, estamos al borde de la tercera guerra mundial. Él va a aparecer y va a empezar a solucionar todos y cada uno de la problemática mundial que está a punto de extinguir la vida en este planeta. Pero antes de que él venga, viene ascendiendo. La Biblia dice que desde la casa del Padre, Juan 14 del 1 al 3, la casa de mi Padre, él viene también corriendo otro personaje y es el Señor Jesús. Hay una carrera de 2 personajes, el verdadero Cristo y el anticristo que viene de abajo. Pero va a llegar primero el Señor Jesús, se va a llevar a su iglesia. Y déjeme decirle algo para terminar con esta conferencia, hermanos. Antes, más le vale a usted que se busque del Señor en este tiempo. Es tiempo de buscar de Dios, porque cuando el Señor se lleve a su iglesia para el cielo, es como haber roto un dique de contención. Y cuando ese dique de contención se rompa, entonces viene el diluvio de la ira, de los juicios y de la venganza del Dios Todopoderoso a las naciones que se hayan quedado del arrebatamiento de la iglesia. Por eso es como en el diluvio universal. Noé predicó por 120 años, arrepiéntanse, Dios va a castigar esta generación. Y nadie le creía y lo tildaban de loco. ¿Cómo este hombre va a construir un barco en miles de metros, en cientos de kilómetros de distancia del mar? Este hombre está haciendo un barco, es loco. No hay una costa. ¿A dónde va a arrastrar este barco si no hay agua? Aquí, número 1. Y 2, él había dicho que Dios inundaría la tierra con un diluvio de agua y no había llovido hasta entonces.
Y nadie le creyó y lo tildaron de loco y se burlaron de él y se depravaron cada vez más. Pues bien, estamos en ese mismo tiempo. Es tiempo de buscar de Dios, pero esta palabra profética no es bien recibida por las masas ni las multitudes. Solamente los escogidos de Dios, los que tienen discernimiento en la oración y en la palabra escrita de Dios, que es infalible, inerrante y perfecta, estamos siendo apercibidos en este tiempo de gran necesidad y de crisis, de calado mundial. Es tiempo de que levantas tus ojos. Levanta tus ojos y mira con los ojos de la fe al único que nos puede salvar, aquel que murió en la cruz, aquel hombre que murió en la cruz del Calvario, el carpintero de Nazaret, el Hijo de Dios hecho hombre. Él es el único que al derramar su sangre nos trajo vida, vida eterna y vida con propósito. Entonces yo te invito a que allí donde estás, por hoy hemos mirado algunos propósitos de la gran tribulación. Vimos 4 propósitos. Número 1, la tribulación terminará el endurecimiento judicial de Israel. Número 2, producirá un avivamiento mesiánico entre el pueblo judío para que reciban a su Mesías. Número 3, la tribulación que viene pondrá fin a los tiempos de los gentiles. Ellos ya no dominarán más a las naciones ni al pueblo de Dios. El Mesías vendrá y le arrebatará el control a las naciones y él dirá: yo soy el Hijo de Dios, soy el Rey de los que reinan y el Señor de los que señorean, y el reino finalmente será de Dios en la persona de su Mesías. Y en cuarto, demostrará la supremacía absoluta de Dios sobre los gobiernos del mundo. Finalmente, todas las naciones nos estamos dirigiendo hacia la segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo, el último y final Rey de toda la tierra por siempre y para siempre. El Rey eterno está por venir. Y entonces usted y yo vamos a orar y digamos la oración del Padre nuestro: que venga tu reino. Que venga tu reino, porque el reino de Dios se acerca, hermano. Inclina tu rostro donde estás y oremos a nuestro Padre Celestial. Digámosle: Señor Jesús, te reconocemos en este día, en esta mañana, como la única esperanza de las naciones. La esperanza nuestra no está en las Naciones Unidas o en los Estados Unidos de América o en la vacuna que se va a implementar. La esperanza de la humanidad, la esperanza de tu pueblo, la esperanza de Israel y la esperanza de la iglesia tienen un solo nombre: Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach de Israel, el Salvador del mundo, el libertador del mundo, aquel que derramó su sangre hace 2000 años para libertarnos de la ira de Dios, para salvarnos de la ira venidera. La Biblia lo dice, que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. La Biblia dice que Él viene para libertarnos de la ira venidera. Escapa por tu vida, mi hermano y amigo, que hoy me escuchas a través de este medio electrónico, a través de Facebook, en esta mañana, donde quiera que te encuentres. El mismo mensaje que los ángeles le dijeron a Lot: escapa por tu vida de Sodoma y Gomorra, huye y no mires atrás. Esa misma palabra profética es para ti hoy de parte del Espíritu Santo a través de mis labios. Escapa por tu vida, alza tus ojos al cielo, entrega tu corazón, rinde tu corazón, rinde tus armas delante del Señor de rodillas, implora su perdón, implora el perdón de tus pecados, mi hermano. Dile: Señor Jesús, perdónanos. Si mi pueblo se humillare y oraren y se convirtieren de sus malos pecados, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, dice el Señor en su palabra. Es tiempo de alzar tus ojos, quien quiera que seas que me escuchas. No he venido a hablarte de una religión, no he venido a hablarte de un credo o de una iglesia. Te vengo a hablar de la única persona que nos dará salvación, vida eterna y esperanza en este mundo: el Hijo de Dios, Jesucristo hecho hombre. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Padre, bendigo a la iglesia, bendigo a los oyentes en cualquier lugar donde se encuentren, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como siervo del Señor, extiendo mis manos y declaro que todo hijo de Dios, hija de Dios, que estamos conectados en este programa, en esta predicación, reciben ahora mismo la presencia fortalecedora, consoladora, santificadora del Espíritu Santo de Dios.